Hoy te va a vaciar de toda tristeza y angustia y depresión. Amado, tomá asiento. Yo soy un admirado de la Biblia, ¿no? La palabra de Dios es algo que inclusive ayer te comento, ¿no? Venía en el ómnibus y de repente miro hacia una librería cristiana y había un cartel que decía: la Biblia no es antigua, la Biblia no es moderna, la Biblia es eterna. Y hay una palabra continua, ¿no? De tapa a tapa, que es justamente entonces la palabra de Dios, que es contemporánea y que tiene que ver con nuestro contexto. Nosotros a veces nos vemos como salido del contexto bíblico, ¿no? Pero es un error, porque eso generalmente lo pensamos cuando nos parece que no nos va tan bien, cuando nos parece que nos va mal. Sin embargo, es parte de Dios. Tiene a través de eso un plan con cada uno de nosotros, así que enjugá tus lágrimas. Sentite contento porque estás en la escena correcta y estás en la contención correcta y sobrenatural y todopoderosa de nuestro Dios. Y hoy el pasaje es este, ¿no? Ahí donde estamos, si querés vas abriendo en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 12. Soy un amante de Apocalipsis, me lo confieso delante de ustedes, ¿no? Porque somos amantes de Cristo, amamos a Jesús, ¿no? Y bueno, dice que toda la Escritura da testimonio de Cristo. Pero cuanto más, en la redundancia entonces, Apocalipsis, que lo venimos mencionando estos días pasados, ¿sí? ¿Por qué? Porque Apocalipsis quiere decir la revelación de Jesús. Y es bueno que Jesús, se acopie y te acopie a vos la revelación suya, ¿por qué no en cuanto a vos mismo en Él? Porque vos en Él ya no sos vos mismo en lo que fuiste vos mismo siempre. Ahora sos vos mismo, pero en Jesús. Y por eso mismo, valga la redundancia, no hay en esto fracasos, ¿sí? En Él nos mantenemos. Aunque nos toque estar viviendo diferentes escenarios en uno mismo, un solo escenario para muchos escenarios, ¿no? Porque a veces son tantos los frentes de batalla que encontramos, ¿no? Es un poco lo que nos dice acá en Apocalipsis, como decíamos en el capítulo 2, versículo 12, donde se nos habla, por ejemplo, que básicamente, y esto no es noticia, seguramente para vos tampoco, vivimos en un escenario de guerra, ¿o no? Estamos a diestra y siniestra, pero bendito sea el Señor que estamos pero con armas que son poderosas para destrucción de fortalezas, pero no deja igual de doler y de sentir esa ambigüedad de que nosotros como seres humanos fuimos hechos para un buen pasar. Para eso y por eso fue que vino Jesús. Jesús vino para darte vida y dártela en abundancia. Aunque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Aunque tu escenario de vida básicamente sea ese, ¿no? Un campo de guerra. Acá se nos va a hablar también de que estamos no solamente guerreando en lo espiritual, también, como te digo, ahí en Apocalipsis nos habla de que por momentos tenemos guerras con nosotros mismos y nuestras emociones. A veces estamos guerreando en las cosas materiales, ¿o no? ¿Verdad que decir uruguayo y extranjero aquí residente? ¿Dónde no? Sí, porque estamos viviendo días donde justamente las señales en un mundo productivo de alimentos para no sé cuántos mundos este mundo proveería si no hubiera tanto egoísmo y tanta acaparación, a gente que acapara, naciones que acaparan riquezas. También vas a estar guerreando muchas veces en lo que tiene que ver con la santidad, lograr santidad, mantener pureza en tu vida. Vas a estar guerreando también en las cuestiones de las cosas que te contaminan, porque vivimos como en una mina de carbón, ¿viste? Vos y yo estamos vestidos de ropas blancas y vivimos en un mundo, imagínate entrando con ropas blancas en una mina de carbón, ¿no? Cualquier cosa que toques te contamina. Y es importante, como dice la palabra, que nos apartemos y no toquemos cosa inmunda, dice el libro de Corintios, y os recibiré como hijos e hijas, dice el Señor. Pero qué difícil esto, pastor, ¿no? Porque para acá, para allá, parece que hay tantas cosas contaminantes, pero qué lindo que básica y centralmente tenemos a Cristo, tenemos lo de Dios, lo tenemos a Él puramente, directamente a Él, pero tenemos lo suyo. De hecho, hoy estás en una embajada del cielo.
Esto es puerta del cielo. Así que hiciste bien en venir hoy acá. Entonces a veces estamos luchando contra lo que contamina y muchas veces estamos luchando contra nuestro orgullo. Somos orgullosos. Por naturaleza somos bastante orgullosos. Estos escenarios, estas 6 escenas, diríamos, de batalla, es lo que nos dice, y ya lo leemos entonces, aquí Apocalipsis lo vamos a ver, luego de leerlo con más claridad lo vamos a tratar de ir explicando, y justamente leemos así, dice Apocalipsis capítulo 2, y versículo 12 en adelante dice, yo leo en la Nueva Traducción Viviente, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene, escucha bien, la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, te dice el Señor. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás, le dice a los de Pérgamo y a los de Montevideo también. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen las enseñanzas de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos, a cometer pecado sexual. De modo parecido entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Pensá que esta gente ya pasó por este valle, por este nuestro todavía proceso, y ya llegó ahí arriba. Vos te diste cuenta que ellos tenían algunos defectitos, ¿no? Por no decir grandes defectos, tenemos todos. Pero qué bueno el Señor que, a pesar de que estamos viviendo en un plano de guerra, como decíamos, en diferentes escenarios de guerra, en un mismo escenario que se llama nuestra vida existencial, en un planeta, en un mundo que está bajo el maligno, igualmente, a pesar entonces de lo difícil, ¿sí?, y lo contradictorio que se da en esta vida, además de eso, se aumenta y se suma con el hecho de que nosotros tenemos nuestros propios defectos, para colmo. O sea, como que uno dice, las tengo todas para perder y ninguna para ganar. Pero qué bueno saber, sí, no solamente hay que saber la realidad, no hay que negarla, ¿no? Porque no está bueno ni ponderar al maligno, ni ponderar la adversidad, ni tampoco está bueno negar la realidad. La realidad hay que declararla tal cual es. Pero la realidad contemporánea, ¿no? En el sentido de que la realidad tuya y la mía no es solamente aquello, sí, de lo malo que somos en cuanto a nuestros propios defectos y limitaciones, y en cuanto a la escena, al escenario de esta vida tan arduamente y cada vez más difícil. Eso no es solo eso no es todo lo que tenés que mirar. Por encima de eso tenés que mirarme a mí, te dice el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que estoy sobre tu vida y tengo poder y tengo autoridad. Y como dice el versículo 12, ¿sí?, Él es el que tiene la espada aguda de doble filo en su mano. Dale el aplauso porque Él pelea tus batallas, Él te defiende. Y mirá, déjame decirte, hasta de vos mismo te defiende. Él te defiende de defectos ajenos, te defiende de los propios.
te defiende del diablo, sabiendo esto, ¿no? Que el Señor lo sabe, y eso es bueno saber que Él sabe. Versículo 13, dice el Señor: yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. ¿Quién entronizó a Satanás en esta nación, no? Pero el martes, creo que en algún momento se me escapó, no, creo que se deslizó de parte de Dios el hecho de que estuvimos orando por nuestra nación, por ejemplo. Yo no sé el resto de las naciones, o algo uno puede llegar a saber, pero uno básicamente tiene que saber que esta nación fue vendida también, como Pérgamo, al diablo. Vos sabés que las bases fundamentales diríamos, de la institución de nuestra nación como tal, se hicieron sobre fundamentos masónicos. ¿Viste eso de los 33 orientales? Bueno, en realidad los historiadores verdaderos dicen que no eran 33, pero ¿por qué ese énfasis también de 33 palmeras? ¿En cuál plaza? En la Plaza de la Independencia. ¿Por qué ahí en medio de la plaza también hay una pirámide trunca, todos símbolos masones? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta ciudad y esta nación fue vendida, fue entregada a Satanás desde sus fundamentos. Y entonces, con eso es no mucho nosotros lo que podemos hacer. Aunque sí hacemos mucho, ¿no? Cuando hacemos lo que tenemos que hacer, que es orar, es ayunar, y el pastor se va al Cerro de Montevideo y guerrea contra los principados masónicos y demás. Pero la verdad es que ese embote de ese entorno, sí, tan pesado y oscuro, es donde vos y yo vivimos. Y eso es algo que le tocaba vivir, no solamente nos toca vivir a nosotros, sino también a los de Pérgamo. Entonces, claro, esta noticia, esta realidad chocante, choca a muchos y angustia a muchos. Pero el Señor no empieza, fíjate, con la mala noticia. Uy, qué horror, estás en una ciudad vendida a Satanás. Estás en una ciudad donde Satanás está entronizado. Él no empieza con esa mala noticia, sino que Él empieza con su buena noticia. ¿Sí? Aquel que tiene la espada desenvainada, la espada de doble filo, es el que está contigo como vencedor para hacerte más que un vencedor, y mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. El aplauso grandote en ese escenario de guerra. Sos más que un vencedor, aleluya. Y el Señor, para vencer, mirá, para vencerlo a Satanás, justamente en ese contexto inmediato, versículo 12, ¿qué es lo que usa? ¿Qué es lo que vos y yo tenemos que usar? Si el diablo viene así con sus cucos, ¿no? ¡Wow! Te voy a comer, te voy a devorar, sos pan comido para mí. Mirá, ¿cuál es el arma? Es la espada. La espada de doble filo. ¿Y cuál es la espada de doble filo? La palabra de Dios. No el ay. No dónde está la puerta de salida. No. La confrontación con autoridad contra Satanás. Pero no con argumentos, palabras nuestras, sino con la bendita y todopoderosa palabra de Dios. Es la espada del Espíritu. En la que vos y yo aprendemos a esgrimirla, a usarla cuando venimos a la iglesia, porque lo que se te enseña acá es la palabra de Dios. Y cuando vos estás en tu casa, además de hacer otras tus cosas, te detenés en todo el laboraje de cosas que vos tenés para hacer, te detenés para sentarte a leer, y me corrijo en broma, a escudriñar las Escrituras. Porque Jesús no dijo lean las Escrituras, dijo escudriñen las Escrituras. Y cuando te pones ahí a tono con la palabra de Dios, entonces cuando se te confronta algo, en vez de mostrarle la espalda, y jamás le muestres la espalda a Satanás, porque vos tenés la armadura de Dios, que es tipo la armadura romana, y la armadura romana tenía protección solo para adelante, la espalda estaba al descubierto. Si vos le mostrás la espalda al enemigo, sos pan comido, mirá. Siempre hay que confrontar, pero hay que hacerlo con el argumento de Dios, con la palabra de Dios, porque cuando Cristo no era nada más, en esa disminución divina de Él como Dios, que se hizo hombre, era a nuestra semejanza, confrontó, mira, y a solas, pero en ayuno, y llevado por el Espíritu, el ayuno y al desierto, lo confrontó con la palabra bendita de Dios. ¿Tenés guerras? ¿Verdad que sí? ¿Y qué haces? ¿Y qué tenés que hacer?
Bueno, poné delante tuyo a quien está delante tuyo. Y así como Él, hace vos. Usá la espada desenvainada de doble filo, cortando a diestra y a siniestra. Dale el aplausote grandote y alabale, aleluya, porque ¿quién como tu Dios? Fuerte el aplauso, aleluya. Eso tiene que romper todo techo espiritual. También en esta escena, en este escenario de guerra espiritual, ¿por qué no parte de la guerra espiritual? Pero no es solamente, no es todo espiritual, ¿eh? Está también la guerra con las emociones. Porque así como a ellos nos toca vivir a nosotros esos momentos ingratos, ¿no? Angustiosos, más que tristes, diríamos cosas irreparables, ¿no? Porque de lo que se está hablando ahí, que ellos, estoy en el versículo, ¿dónde estoy? Versículo 13, donde ahí se cuenta que alguien muy querido, Antipas, más allá del nombre, Antipas, murió. Y a pesar de eso, imagínate la angustia de ellos, era muy querido, era un justo, no era justo que muriera. ¿Por qué me pasó esto? Esto no es justo que me pase, que yo haya perdido tanto, ¿no? Dicen algunos, que haya perdido seres queridos, que ya no están, ¿no? Alguien me decía hace un rato, sí, pastor, está bien, eso pertenece al pasado, pero son personas que he perdido en mi vida. Y mi corazón está todavía angustiado y herido. Pero qué bueno es ver que en ese campo de las emociones, ese campo de batallar con emociones, como te digo, la tristeza, la angustia, la depresión, el desgano, la frustración, parece que algo hubo ahí, como ese algo que hay acá y contigo también, que es uno que va adelante. Primer versículo, acordate, ¿cuál es el primer versículo? Jesús. Alguien que sostuvo, alguien que enmienda, que pone una venda en tus heridas. Y uno dice, es terrible, es realmente terrible lo que ha pasado. Es terrible lo que mi vida tiene como data de lo que ha sucedido. Yo ayer, otra vez, ¿no? En el mismo recorrido de viaje, viniendo a Montevideo, en el ómnibus, pum, de repente me viene un pensamiento. Y yo digo, wow, ¿cuánto tiempo hace que no nos contactamos? Que no me contacto con mis sobrinos argentinos, porque un hermano mío que ya falleció fue en su juventud a hacer familia en Buenos Aires, y de hecho lo hizo. Y hoy por hoy, después del fallecimiento terrible, ¿no?, de él y de su mujer, quedaron mis sobrinos. Ya están grandes, ¿no? Son gente adulta prácticamente, pero como que de repente de aquel lado, del otro lado de la orilla, hay como una retracción, ¿viste? Cuando vos le tirás líneas de comunicación y vos notás cierto delay, cierta demora, o simplemente que no te hacen caso. Y yo venía en el viaje y decía, pero ¿cuánto hace que no me comunico con Maite y con Nacho? Y esa inquietud, ¿no? Juan, es momento que hagas algo. Porque además de toda esa distancia, hay una necesidad, y más allá aún de la necesidad de esa orfandad de sus padres, la necesidad de uno, afectiva, pero no solamente eso, la necesidad en uno de parte de Dios, de tener contacto. Y es importante que tengas contacto con toda tu familia, seres queridos, más allá, porque vos y yo tenemos el mensaje de salvación. Y el diablo quiere aislarte, el diablo quiere aislar a aquellos, y a veces entra la ofensa, ¿no? Como que, wow, sí, fíjate cuántas veces le escribí. No, uno tiene que hacer su parte. Y cuando llego a destino Montevideo y me veo en la casa de mi hija con ella, me dice, ¿sabes qué, papá? En el Facebook vi que Maite, mi sobrina, en Buenos Aires, está embarazada. Yo dije, me diste pie para comunicarme. ¿Cuántas cosas en esa tristeza, ¿no? Y ya te hablé en medio de todo esto de la pérdida mía, de mi hermano, hace no tantos años, joven. De repente unas situaciones X, que uno, signo de interrogación, no entiende. Antipas se fue, murió. Afectación mucha, dolor desbordante, pero aunque Antipas murió,
Dice en el versículo que el Señor le dijo, pero te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió. ¿Te das cuenta quién te sostiene emocionalmente? Porque ellos, justamente por el desmán de la vida, por algo ingrato, injusto, un justo, alguien de Dios, alguien que uno diría, no tiene por qué haber muerto. ¿Y quiénes somos nosotros para decir quién tiene que morir y quién no? Pero lo cierto es cuando eso pasa, las emociones se requebrajan y digamos nuestro ser humano también muchas veces tambalea. Pero el que va delante tuyo, el que te sostiene con su mano derecha, el que te da fortaleza emocional y te mantiene erguido y en pelea y en lucha, en un escenario de guerra, donde muchas cosas, por no decir casi que todas, y por momentos parece que todas te salen mal, sin embargo, estoy contigo, te dice el Señor. Y la espada, que es la palabra, que son las promesas de Dios, la espada está desenvainada. No solamente para cortarle a Satanás las ataduras, sino que Él desenvaina sus promesas para cumplirlas contigo y conmigo. Como la promesa que si en esto tan terrible del escenario de la existencia nuestra, que parece eterno y que nunca termina nuestros años, pero es breve el lapso de años que vivimos acá, la promesa que está diciendo el Señor, ahí, y me salteo, ¿no? Versículo 17, habla del más allá, habla de un destino eterno, habla de un premio que va a durar para siempre. Y una vida tan nueva y tan renovada que vamos a tener hasta un nombre nuevo que el Señor nos va así a entregar una piedrecita blanca y dice, mira, agárrala. Bueno, ese es tu nombre nuevo. Tu vida va a ser nueva y transformada, como en el más allá, en el más acá, porque la espada de las promesas de Dios está desenvainada para cumplir a rajatabla todo lo que te ha prometido, pero tenés que permanecer como la iglesia de Pérgamo, fiel y no negar al Señor a pesar de lo que te pueda estar pasando. Dale otro aplausote grande, aleluya, en este escenario grande, aleluya, que muchas cosas mueren, no solamente personas, pero no vamos a negar al Señor por eso. Hay otra batalla que se libra y es lo que tiene que ver con lo material y nuestra relación con las cosas materiales que se quieren relacionar con nosotros injusta e indebidamente. Lo material es abrasivo, lo material se quiere apoderar de tu vida. Y de hecho se está mencionando el caso de Balaam, un profeta de Dios, un profeta extranjero, pero afectado por el Espíritu Santo. Nosotros somos extranjeros en las cuestiones de Dios, no somos judíos. Él era judío. El mensaje vino a los judíos, pero bueno, a partir de allí a todas las naciones. Y ese profeta, y como nosotros estamos afectados por el Espíritu Santo, gloria a Dios por eso, en un momento quiso ser afectado el profeta Balaam por el soborno. Te quiere sobornar este sistema y este mundo materialista. Te quiere torcer, Balaam. Te quiere llevar por donde no tenés que ir. Uno tiene que tener sabiduría en esa batalla en cuanto a la tentación con las cosas materiales, porque te quiere sobornar. Dale, seguí por ahí, te va bien. Sí, pero me va a sacar el tiempo de la iglesia. No. Bueno, y ahí entra toda esa pesadumbre, diríamos así, tenebrosa, demoníaca y endemoniada, para apartar a los Balaam de Dios. ¿Sabes cuántos han caído en ese campo de batalla que es la seducción por las cosas materiales y ya no tienen tiempo? ¿Y ya no congregan? Y si tienen un llamado de Dios de taquito un poquito para el costado, ya, espérame, Dios, yo sé que vos entendés, porque aparte tengo cuentas que pagar, pero porque te haces de cuentas también, ¿no? Que el sistema también hoy por hoy es endeudarte, todo prestado. No es lo que dice la Biblia. Entonces, porque ahí entras en un sistema abrasivo que te ahoga, que te tironea y que te hace sucumbir en el campo de batalla de espadeo con el mismo Satanás, porque es trono Satanás este mundo, y entonces hay muchos que han caído por ahí.
Pero Dios es el que corta esas ataduras con su espada de doble filo. Yo me acuerdo, ¿no?, de mí mismo, obviamente, en lo que te voy a decir, el hecho que no solamente yo tengo una profesión, yo me recibí, yo podría estar desempeñando mi profesión. Y no solamente eso, porque cuando yo vuelvo de Estados Unidos, bendito sea el Señor, ¿no?, que por ahí yo venía con la cabeza, lo que traje lo voy a invertir en campo, voy a arrendar campo, voy a criar ovejas, ganado, lo que a mí me gusta, es mi profesión. Y Dios me empezó a ladear y decirme, no, eso no. Y así como llevarme, ¿no?, y dejarme en el cemento de la ciudad que no me gusta. Y Dios, que es Dios, y Dios es un Dios de prosperidad, me empieza a prosperar enormemente acá en Montevideo, enormemente. Yo tenía un trabajo impresionantemente remunerativo. Mi suegro, contador, no se daba muy así, muy de cerca, muy de lleno conmigo, pero me acuerdo que él viene una vez y me dice, ¿sabes qué, Juan? Porque él tenía ciertas dificultades, ¿no? Cuando él no nos veía a uno, ¿no?, como esposo de su hija, tan próspero, no, que no fuera un profesional, un contador como él, por ejemplo. Pero él viene un día, en esa instancia que te digo, y me dice, ¿sabes qué, Juan? Vos en tu trabajo recibís más remuneración y prosperidad que muchos contadores. Dios me había re bendecido, yo estaba súper bendecido. Vivíamos en un apartamento que cuando llegamos de Estados Unidos lo compramos, un apartamento en planta baja. Dios bendijo. Construimos una segunda planta arriba y lo renovamos absolutamente todo, quedó totalmente nuevo. Y en ese momento de prosperidad, donde parece que tirabas manteca al techo, literalmente, ¿no?, vivíamos re bien, el Señor me llama al ministerio completo. Págate. Diciéndome, deja el trabajo y servime 100%. Porque claro, la iglesia ya tenía un montón de gente. En ese momento éramos como 150 en la iglesia de Buceo. Y wow. Y el conflicto era, está bien, Señor, yo lo acepto, lo entiendo, lo recibo de parte tuya, pero tenés que tratar con mi señora. Y también yo tenía ese norte, ¿no? Y tenés que tratar con mi suegro, ¿no? Porque él no era muy bien conmigo, pero yo quería estar bien con él y con todos. Entonces dije, después de esa aclaración de mi suegro, yo digo, ahora voy y le digo que voy a dejar el trabajo para servir a Dios en la iglesia. Me decís, vos estás re loco, ¿no? Bueno, y corrí el riesgo. Y Dios tocó por un lado, Dios tocó por el otro. Y eso es importante, hermano, que lo sepas a modo de ejemplo testimonial. Porque en este escenario de guerra donde te quiere absorber el materialismo y te quiere hacer suyo y su esclavo, versículo 12, ¿no? El que va delante tiene la espada desenvainada para librarte de toda cadena de materialismo y consumismo, porque nada te has traído y nada te vas a llevar. Alégrate con tener lo necesario. Dios es un Dios de prosperidad, ¿sí? Y Dios te quiere prosperar. Dios te quiere bendecir, pero cuidado, porque donde está tu corazón, ahí va a estar tu vida. Y eso es importante, que tu corazón se mantenga en Dios. Hay gente que Dios no la puede prosperar tanto como Él quisiera prosperarlos, porque se le va el corazón en las cosas materiales. Y Balaam fue tentado en eso también. Pero hoy el Señor es el que te anuncia, que te libra en esa batalla también. Dale el aplauso grande, aleluya. Soy como la iglesia de Pérgamo, aleluya, así con batallas y confrontaciones, pero Dios es el que está contigo. Y fíjate que ahí está hablando, un poquito más adelante, versículo 14. Ahí está, versículo 14 está hablando de lo que tiene que ver no solamente con comer alimentos, ¿no? Porque por ahí dice, les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Pero ¿por qué no hablar también un poco de los alimentos como es un campo de batalla? El tema gastronómico.
Así puramente por nombre, como te digo, hablando de alimentos. ¿Por qué te digo que es algo a batallar y no dejarse batallar? Porque en Lucas 21 y versículo 34, ¿me estás escuchando, no? Dice, el Señor dice, miren por ustedes mismos que no se carguen de glotonerías y embriagueces. ¿Y qué es glotonerías? Es comer con exceso y con ansia. Y por ahí viene el sobrepeso, y eso no solamente te va a traer problemas de orden funcional y de tu salud, metabolismo, sino que es un problema espiritual. Porque eso es un plano de dominio, de batalla, ganada o vencida. Es un tema a tener en cuenta. No es menos espiritual porque si está en la palabra espiritual de Dios, porque dice que la palabra de Dios es espíritu, no es carnalidad pensar que uno tiene que tomar control y dominio en lo que es la comida y que no se transforme en gula, en glotonería. Y uno comer por exceso y que la comida tome control tuyo o que comas por ansiedad. Eso hay que cuidarse, es un campo de batalla, créeme. Porque el Señor lo habla para estos tiempos, ¿no? Que no se cargue tu corazón de todo eso. Tiene que tener control, tu cuerpo tiene que estar bajo control. ¿Y por qué no aplicarle a eso lo que tiene que ver con el ayuno? Claro, yo me acuerdo cuando empecé a ayunar, ¡ay, cómo me costaba! Claro, el olorcito de la comida, ¿no? Y los horarios. Y eso es una manera de dominar la carne, el ayuno. Es algo espiritual, básicamente, pero también conlleva esto otro. Tomás dominio sobre tus apetitos. También los apetitos carnales que tienen que ver con la gula, con la glotonería, porque si no le gusta eso. Porque vos sos templo del Espíritu Santo y basta. Y bueno, podés tener a mal traer a tu cuerpo con excesos que muchas veces se visten de algo indefenso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y bueno, yo no puedo con esto. ¿Qué importancia puede tener esto? Vivimos en un tiempo, una generación de obesos. A mí me sorprende, realmente, por ejemplo, no tanto acá, que sí lo hay también, pero veo imágenes de Estados Unidos y son todos gordotes. Están todos pasados peso. Claro, porque tienen plata y comen. Y aparte, comen no solo con ansia y con glotonería, con exceso capaz, sino no cuidándose. Y uno tiene que tener cuidado de la comida chatarra, ¿no? En el sentido que vos tenés un templo y el que destruye el templo será destruido por Dios, que es el dueño del templo, dice la Biblia. Entonces, uno tiene que cuidar el templo y uno no puede afectar para mal el cuerpo solamente si fumás o te drogás. Este tipo de otras cosas también tienen que ver con un campo de batalla, porque ahí el enemigo también deambula, ¿no? En algo que es espiritual, entonces, pero algo que tiene que ver también naturalmente con tu salud. Y si seguimos, ni hablar, lo que puede hablarse entonces cuando se está hablando de alimento contaminado. ¿Sabes? Ahora estás comiendo, en este momento estás comiendo, y acá estás comiendo alimento no contaminado. Pero también se puede comer alimento espiritual contaminado. Y la contaminación, ¿me estás escuchando, no? La contaminación, hablando de veneno, no sé, se piensa un 1, un 2, un 3% capaz, como mucho, de veneno puro en una comida que se transforma en un cebo atractivo, pero que envenena en un porcentaje muy chiquito. Entonces, ¿para qué correr riesgos? Estar comiendo lo espiritual, quién sabe dónde. Yo hablaba con alguien estos días y decía, bueno, pero ¿sabes? Nosotros los pastores estamos para cuidarte. ¿Por qué no me consultás antes de ir y hacer lo que hiciste y a dónde fuiste? Estamos para cuidarte. Y eso es importante porque hay comida espiritual contaminada también. Y vos tenés que cuidarte y saberte cuidar y dejarte cuidar también en todo esto que tiene que ver con el cuerpo. Como también en este campo de batalla, todavía estoy en el versículo 14, pero al final, cuando se menciona en lo que tiene que ver con cometer pecado sexual, ¡wow! Que esa es un área contenciosa que contiende con la humanidad.
permanentemente el bombardeo, permanentemente, por ahí, y en todas las edades, una cuestión que uno dice es terrible, y es por ahí y es por ese hoyo donde aún muchos grandes, aún siervos de Dios han caído, en lo cual hay que saberse cuidar y cuidar al otro. Me refiero a los cónyuges, me refiero a los matrimonios. Se tienen que cuidar mutuamente en esto. No sea que os tiente Satanás, no se niegue el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento y para ocuparse por un tiempo de la oración, y vuélvanse a juntar, porque no todos tienen lo que tenía el apóstol Pablo, el don de la continencia. Entonces este es un mal ligado a la carne también. Fíjate que está hablando de comer y ahora está hablando de lo que está hablando, porque son pecados que luego tienen que ver con el cuerpo. El que se une con una ramera es un espíritu, dice luego con la ramera. O sea, hay algo de afectación no solamente carnal, sino también espiritual. Y lo último que te quiero decir, antes de terminar, que no es menor y no se podría saltear, es lo que tiene que ver con la batalla, ¿sí?, con el orgullo. La batalla por la humildad y en contra del orgullo. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde, como diciendo, gente, ustedes son con tendencia a lo que todos tenemos, a mirar por arriba del hombro al otro, y nos las creemos nosotros mismos, y Dios mira de lejos al altivo. Estás altivo, estás orgullosito, bueno, quédate ahí lejitos. Pero Dios da gracia al humilde. Y cuando habla de eso, es porque está hablando en el versículo que estoy ahora, en el versículo 15, de la doctrina de los nicolaitas. ¿Sabés lo que es la doctrina de los nicolaitas? Es el clasismo, ¿sí? Una clase por debajo y la otra clase por encima. Clasismo. Eso que se da en la sociedad. Los ricos, los pobres, los poderosos y lo que, bueno. Eso a veces está instalado adentro. El clasismo. La doctrina nicolaita que yo aborrezco, dice el Señor. Si lo aborrecerá, que Él siendo Dios, si será en contra de eso, el clasismo, siendo Dios se hizo hombre, y siendo hombre se hizo como un servidor. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Vos vas a ver al pastor haciendo café igual, o barriendo con la aspiradora. Lo vas a ver haciendo de todo, hasta cosas de demás, ¿no? Porque estamos para servir. Y no está aquello del encumbrado, el intocable, y ahí va el súper y hay que reverenciarlo. No. Fíjense si Dios se hizo hombre y vino en esa fragilidad, diríamos, de exponerse, de exposición, no de alguien distante y altivo, sino alguien que se sentaba y no le querían sus colaboradores dejarse a los niños, no será que molestaran al maestro, pero lejos de eso, el Señor dijo: dejen a los niños venir, como diciendo, acá yo no soy un intocable, acá no hay clasismo, acá no hay orgullo. ¿Me está siguiendo, no? Y estas son 6, y ya estoy terminando, 6 ámbitos de guerra espiritual en los cuales nosotros estamos, en este mundo que está bajo el maligno. Y para todo esto, que conlleva no solamente guerra y confrontación, sino errores y horrores nuestros, el Señor entonces entra algo que es imprescindible para seguir en carrera, algo que se llama, es clave esto, para la salvación y para seguir en la salvación, algo que se llama arrepentimiento. Porque en todo esto nos vamos a equivocar, en todo esto vamos a errarle y vamos a pecar. Al punto que el Señor dice: pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Como diciendo, estás mal en esto, iglesia de Pérgamo, y en esto también, y en aquello también. Así que te aconsejo que te arrepientas. El arrepentimiento es algo contra naturaleza. Nosotros no somos tendenciosos al arrepentimiento, sino a la autojustificación. Pero sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y no hay quien no peque. Y más en un campo minado, lleno de tentaciones, pecados sexuales, gula. ¿Qué más? Todo eso que se está hablando. La depresión, caer en pecado emocional, porque también se peca no solo con la carne, sino con las emociones que no hay que tenerlas. Es como pecar contra Dios. En vez de tener gozo y esperanza, estoy desanimado y ahorcado por una situación, porque es lo que veo. Y en vez de andar
por fe, ando por vista. Y eso al Señor no le gusta. Entonces te aconsejo que te arrepientas. Arrepiéntete de tu pecado, le dice. Si no, vendré a ti de repente con la espada de mi boca, con la palabra, ¿no? Bueno, pero el que tenga oídos para escuchar, oiga lo que el Espíritu habla y entender lo que Él dice a la iglesia, porque todos los que salgan vencidos en este campo de batalla, no. Todos los vencedores, a todos los que venzan cada área, 6 áreas, número de hombre, le daré del maná del cielo. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquellos que lo reciben. El que venza, no solo vas a vencer en la tierra, que es re importante, vas a llegar al cielo. Y lo del cielo va a llegar a ti, Dios te va a mandar maná. Pero lo más importante, vas a llegar al cielo. El que venza va a llegar al cielo. ¿Sabes qué? Podés vencer por medio de aquel que es Jesús. Por medio de Él somos más que vencedores. Romanos 8. Cerra tus ojos, inclina tu rostro. Gracias, amado. Gracias, te tenemos a ti más delante. Eso es el primer versículo de mi batalla espiritual. Decirle, eso es mi versículo 12, Señor. Sí, estoy en un mundo plagado de demonios. En un mundo donde está entronizado Satanás. Sí, bla, 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 bla. Pero vos vas delante, Rey. Y mis emociones a veces se van a desplomar porque pierdo lo que no entiendo. ¿Por qué lo pierdo? Y mueren cosas muy queridas como ese que murió. Y muchas cuestiones que muchas veces son taladros en nosotros mismos, porque nos vemos falibles, nos vemos con errores, con horrores y pecados, nos vemos con la necesidad de arrepentimiento. Pero tú eres el que va adelante y el que concede el arrepentimiento. Nos hace gente que se arrepiente. Sí, Señor, reconozco cuando te fallo. Reconozco y lloro por mi pecado. Porque sin algo de lamentarse el hombre, sea en su pecado. Y así lloró amargamente Pedro, Señor. Y fue restituido, fue restaurado. Caíste. Es como que, amado, te dijera Dios, bueno, levántate, arrepentite, confesa el pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero dale, hay que vencer, no te quedes en la lona. Porque el que venza, no el vencido, el que venza, y esta es la fe que ha vencido, Dios te va a dar maná del cielo. Escucha, el cielo te va a dar sustento y alimento del más importante, que es el emocional, el espiritual, sí, pero te va a dar todo lo demás también, ¿no? Y justo desamparado. Y vas a llegar al cielo. Amado, que se aplome sobre ellos un manto pesado de gloria, amado. Porque no están salvados por ti, por tu sangre, para quedar postrados en el camino y sucumbir en este desierto plagado de áspides y escorpiones y serpientes. No es ese el plan, sino que lleguen a la tierra prometida. Gracias, Rey. Gracias porque tenemos un espíritu que nos soporta, nos sostiene, nos sustenta. Y ese eres tú mismo, Dios, porque tú eres espíritu. Tu palabra es espíritu. Y tú, amado Cristo, dijiste aquí, yo estoy con ustedes en este mundo. Estás con nosotros todos los días, con la espada desenvainada de doble filo. Vas delante de nosotros, ayudándonos, abriéndonos caminos y diciéndonos cuando sea necesario, arrepiéntete. Si no, voy a venir a ti y nos vamos a arrepentir, Señor. Ya, de una, no vamos a demorar que se termine el día sin haberlo hecho, para seguir en carrera. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.